Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a hablar sobre los diferentes enfoques que hay en la lectura del tarot. Acompáñenme. Muy bienvenidos todos y todas a este canal. Si es primera vez que estás viendo uno de estos videos o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, dándole clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subo nuevos videos. También, si este video te gusta, recuerda darle manito arriba y compártelo para que otras personas también se beneficien de este conocimiento. El día de hoy traigo un tema que, gracias al universo, varias personas ya han tocado y están comenzando a hablar. No soy el primero ni el único de los videos que van a encontrar hablando sobre los diferentes enfoques del tarot. E incluso recomiendo muchísimo uno que he visto previamente a grabar este video, que es de la escuela Marilo Casals, María Martort Casals. Ha grabado este video, un live, explicando los distintos enfoques del tarot. Entonces, lo que quiero hacer yo en este video es hablarles de otros adicionales y también complementar un poquito estos distintos enfoques. Para que no se haga muy largo, quiero comenzar primero dando como una visión general del tema. Resulta que las personas, cuando se acercan al tarot, lo que tienen en mente es que quieren saber su futuro. Y esa es un poco la idea que nos ha vendido Hollywood, los libros, la iconografía popular sobre las personas que leen el tarot, ¿no? Nos consideran de alguna manera como adivinos. Y esto no es en vano, esto no es un invento. Lo que pasa es que el tarot durante muchos siglos se utilizó como un instrumento oracular para leer y predecir el futuro. Estas palabras de predecir, adivinar, es algo que quiero aclarar en este video porque a veces tendemos a confundirlas y no son lo mismo. Sin embargo, como mencionan los historiadores del tarot, este no comenzó precisamente como una herramienta para adivinar el futuro. El tarot comienza como un juego de cartas de las cortes europeas. Era simplemente una baraja con la cual se distraían, hacían juegos como si fuera una baraja de póker. Entonces, hay que recordar este origen del tarot, el tarot como un juego de cartas, porque hay muchos puristas hoy en día que por un lado o por el otro, desde lo adivinatorio o desde lo terapéutico, creen que entonces el tarot es como esta herramienta súper elevada que está destinada para unos pocos con el don, ¿no? Entonces lo que yo quiero es desmentir todo eso. Quiero acercar el tarot a la gente y eso es el propósito principal de mi canal. Por eso mi lenguaje es sencillo, por eso trato de abordar los temas para que todo el mundo los comprenda. Y espero que sea también de su agrado la forma en cómo lo hago. Entonces, recordando que el tarot nació como un juego de cartas, luego sí que se convirtió en una herramienta para adivinar el futuro. Posiblemente el tarot, como esta herramienta adivinatoria u oracular, abordó la mayor cantidad de siglos de la historia de la baraja. Fue luego en el siglo XX, con las influencias de psicólogos y psicoanalistas como Freud y Jung, que el tarot y otras herramientas, no solo el tarot, la astrología, las constelaciones familiares, bueno, comenzó un poco como todas estas terapéuticas de instrumentos que antes se utilizaban solamente para la adivinación. Entonces, es desde ahí, desde el siglo XIX, que comienza el tarot a tener un enfoque diferente al de adivinar el futuro. Pero más o menos del siglo XIV, que comienzan los primeros orígenes del tarot, hasta el siglo XIX, pues la herramienta se utilizó para adivinar. Entonces, algo que quiero de alguna manera dejar muy claro es que sé que hay personas que menosprecian de alguna manera la capacidad del tarot para adivinar.
Y no me quiero centrar en si adivinar o desde lo terapéutico o desde lo espiritual es mejor o peor, sino que tenemos que reconocer que en la historia del tarot es lo adivinatorio lo que quizás nos ha permitido tener hoy en nuestras manos esa baraja. Ese misticismo que ha rodeado la herramienta del tarot es lo que de alguna manera las ha acercado a nuestro siglo XXI. Dicho esto, también quiero mencionarles que no es que uno se case con un solo método. Puede haber tarotistas que mezclen o mezclemos varios de los enfoques que les voy a hablar acá. Puede ser que vaya dependiendo del consultante, depende de las preguntas o depende de lo que uno quiera profundizar en ese momento. Dicho esto, también quiero contarles que cualquier enfoque se puede utilizar con cualquier baraja. Es decir, uno puede hacer una lectura predictiva con el tarot Marsella, como también la puede hacer transgeneracional o la puede hacer espiritual. Lo mismo con el tarot Rider o con el tarot de las hadas, el que ustedes elijan. Entonces el enfoque va más bien como a el método, cómo lo voy a hacer, cómo voy a responder a mi consultante con las preguntas que tenga. Ahora bien, sí que las preguntas van a direccionar el tipo de tarot o el enfoque de tarot que yo voy a utilizar. Porque si la pregunta de mi consultante es si voy a quedar embarazada este año, pues esta es una pregunta más de tipo predictiva, no de tipo kármica o de tipo terapéutica. El mismo tema, el embarazo, yo lo puedo preguntar de modo terapéutico o espiritual, preguntando, por ejemplo, ¿qué es lo que debo tener en consideración para ser una buena madre? ¿No? Entonces ahí, si se dan cuenta, es el mismo tema, pero abordado de enfoques distintos. Uno más desde lo predictivo y otro mucho más desde lo terapéutico o psicológico. También es muy importante tener en cuenta qué es lo que nuestro cliente quiere. Si nos llega un cliente que lo que quiere saber es si su ex lo va a llamar o no lo va a llamar, no podemos salirle nosotros con una lectura de vidas pasadas, un tarot kármico, un tarot de arquetipos genealógicos, porque entonces va a salir aburrido y puede ser que tu lectura sea excelente, pero no estés respondiendo a la pregunta del consultante. No hay que juzgar tampoco las preguntas de nuestro consultante. Y si para esta persona, si su ex lo va a llamar o no, es importante, pues nosotros de alguna manera podemos ayudarle con la respuesta a esa pregunta. Claro, si por ejemplo tú tienes un enfoque más desde lo terapéutico, puedes de alguna manera recomendarle a esa persona abordar el tema desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿por qué para mí es importante que mi ex se comunique conmigo? Y entonces ahí lo que ustedes van a abordar durante la consulta no es si te llama o no te llama, sino por qué para ti resulta importante que tu ex te llame. Y ahí podemos identificar algunos bloqueos, expectativas, formas de concebir el amor y las relaciones. El primer enfoque que les quiero hablar entonces es el de el tarot predictivo y diferenciarlo de un enfoque adivinatorio. Hay personas que dicen que es lo mismo, predictivo y adivinatorio, pero en realidad no es lo mismo. Y aquí es muy importante conocer esta diferencia. Lo adivinatorio, de alguna manera, es una información que nos llega frente a algo que no ha ocurrido y de alguna manera lo decimos sin ningún contexto, sin ningún método. De alguna manera es como una revelación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en un enfoque adivinatorio, no tendríamos por qué mirar una secuencia de cartas, una comunicación, ni un pasado, un presente que nos dé algunas tendencias. No, el tarot adivinatorio sería simplemente como ver cosas en el futuro, ¿no? Entonces esto es problemático porque requeriría del cartomante cierta capacidad de ver el futuro, ¿no? Más allá de leer las cartas. Esto, por otro lado, es el tarot predictivo. El tarot predictivo se centra también en ver cosas en el futuro, pero a partir de tendencias.
hay aquí un método de análisis que de alguna manera con la información que nos da el consultante, que nos da la pregunta y que nos dan las cartas, podemos ver esa tendencia hacia futuro. Cabe resaltar que lo predictivo se ha realizado en muchas áreas del conocimiento. La economía, la estadística, la climatología, son todas áreas que de alguna manera abordan lo predictivo. Quieren predecir si el clima cambia, si los mercados van a prosperar o a caer, desde lo político, si un presidente va o no a hacerse con el poder. Entonces, lo predictivo ha sido una necesidad humana, pero es una necesidad que se ha podido responder a partir de un método de análisis. Entonces, para que quede clara la diferencia, lo adivinatorio no tiene un método, llega como por iluminación de alguna manera, y lo predictivo es un análisis de las circunstancias pasadas, actuales, que me van a dar una tendencia hacia futuro. Claro que lo que veo es algo que aún no ha pasado, pero que puede muy fácilmente llegar a pasar dado el análisis que yo he hecho del contexto de mi consultante. Entonces, este tipo de tarot se centra mucho en el futuro, mucho en los acontecimientos y de alguna manera responde a qué va a ocurrir. Esta diferencia entre tarot predictivo y adivinatorio se la debo a Dan Martínez y su conferencia en el Congreso Virtual de Tarot con País Anfitrión Colombia, que les recomiendo a todos que puedan adquirir. Ahora, pasando también a otro detalle último del tarot predictivo, es que el tarot predictivo no pretende de alguna manera dejar preocupada a la persona en cuanto al futuro y le van a pasar catástrofes y te van a despedir y te van a dejar y te van a traicionar. No, el tarot predictivo también tiene un enfoque desde ayudar al consultante, dar algún consejo, sobre todo desde lo que podemos ver que va a ocurrir. Entonces es un tarot que no pretende sentenciar, sino más bien acompañar a la persona, como en general los demás enfoques también lo hacen. Otro enfoque muy extendido es el tarot psicológico. Les decía yo que este tarot psicológico comienza a aparecer por la influencia de autores como Jung y Freud, que nos hablan de los arquetipos en las cartas donde podemos ver la personalidad, podemos identificar como esta conciencia colectiva de alguna manera y por lo tanto nos permite identificar bloqueos, potencialidades, tener consejo. Es un tarot que requeriría de alguna manera una formación del cartomante en temas de psicología, de autoayuda, de alguna manera de profundidad en las emociones que no serían necesarias en otro tipo de enfoques. Yo sí recomiendo que las personas que quieran hacer tarot psicológico tengan algún tipo de formación al respecto. Incluso conozco muchos psicólogos que también leen el tarot. Y este puede ser un enfoque que complementa muy bien, por ejemplo, con una consulta psicológica. Puede hacerse una consulta a partir de las cartas. Aquí el enfoque del tarot psicológico no es predecir cosas hacia el futuro. Al tarot psicológico no le interesa qué va a pasar en el futuro, sino que quiere analizar a la persona para que tome las mejores decisiones y construya de alguna manera su propio futuro. Otro enfoque que a veces encontramos como aparte, pero que a mi modo de ver es muy similar al psicológico, es el tarot terapéutico. ¿Qué es lo que para mí sería diferente del tarot terapéutico? Tomando lo del psicológico, que el centro es la persona y no tanto los acontecimientos, conocerla, ayudar a entender qué es lo que le pasa, por qué le pasan las cosas, creo que el tarot terapéutico requeriría entre consultante y tarotista como un proceso. Así como la de un terapeuta, de un sanador, de un reikista, de un psicólogo, requieren unas sesiones en el tiempo donde se vaya llegando a mayor profundidad. Asimismo, el enfoque terapéutico debería tener esta continuidad. Entonces, a mí no me parece que se pueda hablar de tarot terapéutico con una única consulta de media hora. Eso más bien sería como un tarot de pronto psicológico, sí, de pronto de ayuda, de autoconocimiento, pero para ponerle un poco la etiqueta
de terapéutico, creo que habría que tener una mayor profundidad en las sesiones y durante el tiempo. Otro de los enfoques que se parece bastante al psicológico y al terapéutico es el tarot evolutivo. Básicamente, la diferencia con el tarot evolutivo es que concibe a la persona como una línea de aprendizaje en el tiempo. Bueno, más que una línea, quizás como una espiral, porque los aprendizajes no son lineales. A veces tenemos que volver sobre aspectos de nuestra vida, del pasado, para reaprender o desaprender cosas. Entonces, el tarot evolutivo lo que pretende es eso, la evolución de la persona. Es un tarot también con mucho de la corriente psicológica, no le interesa la predicción y se centra como en este crecimiento de la persona a nivel personal, social, espiritual, en todas sus dimensiones. Otro que sí se diferencia un poco de los anteriores es el tarot espiritual. Como una de las autoras principales, si no la fundadora de este tarot, encontramos a Francisca Jara, una tarotista que yo quiero muchísimo, que tiene un canal de YouTube también súper bueno, súper interesante, que propone este sentido de la lectura del tarot desde lo espiritual. Francisca lo que dice es que el tarot puede utilizarse como una herramienta para conectarnos con nosotros mismos y con la divinidad. Por lo tanto, el tarot espiritual nos acercaría a un sentido de trascendencia que hasta ahora no es de alguna manera necesario en los enfoques anteriores. Sí que hablamos de crecimiento personal, pero no de este sentido de trascender, de comunicarnos con un yo superior. Otro de los enfoques también súper interesante es el tarot kármico. El tarot kármico se basa en la idea de la reencarnación y por lo tanto nos dice que traemos de vidas pasadas aprendizajes, deudas, karma y que también después de esta vida vamos a reencarnar en otra dependiendo de cómo nos hemos comportado, de cómo hemos podido trabajar con estos aprendizajes pendientes. El tarot kármico entonces querría averiguar cómo fuimos nosotros en vidas pasadas y cómo este karma o estos aprendizajes pendientes están influyendo directamente en nuestro presente. Las lecturas kármicas lo que pretenden es poder, desde esta concepción de las vidas pasadas, de la reencarnación, tener aprendizajes en nuestro presente y también identificar por qué si, por ejemplo, nosotros tenemos una dificultad sistemática para tener una pareja estable, puede ser que la respuesta no esté en esta vida, sino en algo que dejamos pendiente de una vida anterior. Entonces, el tarot kármico lo que busca es como arrastrar un poco estos mensajes, estos aprendizajes, ponerlos sobre la mesa con las cartas y darnos cuenta que podemos aprender de todo ello. También es un tarot que nos invita a buscar los consejos de nuestros guías espirituales, de nuestras vidas pasadas y también de alguna manera formar o transformar nuestras posibles vidas futuras. Ya para concluir, les traigo como dos hijitos del tarot psicológico. Son el tarot transpersonal y el tarot transgeneracional. El tarot transpersonal viene, por supuesto, de la psicología transpersonal, que tiene como tres autores principales. Maslow, que es el de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow y que nos habla sobre las experiencias cumbre en nuestra vida. Desde el enfoque de Maslow, un tarot transpersonal sería aquel que nos ayude a identificar cómo las experiencias cumbre de nuestra vida, no sé, algún trauma en nuestra infancia, nuestra primera pareja, la relación que tuvimos con nuestro padre, cómo eso, una muerte de un familiar, por ejemplo, puede tener influencia en nuestro comportamiento y podemos aprender de allí. Otro de los autores de la psicología transpersonal es Grof. Grof hablaba sobre la respiración holopática y trataba a partir de estos ejercicios del cuerpo identificar bloqueos, problemas, síntomas que podían ayudar a la persona a solucionar sus problemas. Entonces, de alguna manera, utilizar el tarot desde este enfoque es una lectura del cuerpo, de las necesidades, de cómo la persona
va sintiendo que va ocurriendo su vida. Y finalmente, el último autor de la psicología transpersonal, que es Ken Wilber, nos habla sobre los 3 niveles de conciencia. En el último nivel de conciencia, que es el transpersonal, nos invita a salir de nosotros mismos para tener de alguna manera como esta conciencia sobre lo colectivo, lo social, lo ecológico, lo cultural. Es una conciencia que ya nos ayuda a salir de nosotros mismos para entender nuestro rol en el mundo y el rol del mundo en general. Entonces, este sí que es un tarot muy interesante porque tiene alcances mucho más allá de la persona y pretende poner a la persona en un contexto que está viviendo. El último enfoque sería entonces el tarot transgeneracional y es muy parecido desde la psicología, pero haciendo una lectura del árbol genealógico de la persona. Aquí comienzan a introducirse otras técnicas, como por ejemplo las constelaciones familiares, que serían un tipo de terapia transgeneracional. Con este tarot lo que queremos averiguar es si en nuestro árbol genealógico, en las vidas de nuestros antepasados, de ese linaje masculino o de ese linaje femenino, quedaron aprendizajes pendientes. Hay de alguna manera cosas que arrastramos, de patrones que estamos reproduciendo en nuestra vida. Entonces, una lectura transgeneracional lo que nos hace es ver en nuestra familia qué es aquello que podemos sacarle provecho, qué es aquello que nos tenemos que desprender porque no nos ayuda y así también abordar nuestros problemas actuales. A mí me parece muy importante conocer que existen estos diferentes enfoques del tarot. Si ustedes conocen algún enfoque que no haya nombrado, les agradezco que me lo dejen en los comentarios y así todos podemos aprender cosas nuevas. Espero que este video les haya gustado, les haya podido como abrir un poco el panorama y que nos ayude a entender por qué existen tantas diversas formas de leer el tarot. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas nuevas. Les mando un abrazo gigante. Espero que tengan una semana y un mes maravilloso y que los arcanos estén de su lado. Chao, chao.